Hoy vamos a continuar hablando del Padre Nuestro, ¿sí? Con esta serie acerca del Padre Nuestro. Habíamos visto, y solo para introducirme tantito, por qué hay principios importantes, ¿sí? No voy a entrar en toda la introducción que hice hace 15 días, pero Jesús, dice aquí Lucas 11:1, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué le pidieron? Enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Como yo le decía la otra vez, la oración no es algo, la verdad, que a la carne le llame mucho la atención. De hecho, somos bastante distraídos para orar. Como le decía, esta iglesia no es la excepción. En el 99.9% de las iglesias, la reunión menos concurrida es la de oración. Es como que, ¿para qué vamos a la oración, no? Mejor el culto. Sin embargo, es una reunión muy importante. También todos los pastores lo dicen y nunca les hacen caso, así que solo lo digo de pasadita. La reunión de oración es una reunión muy importante. ¿Por qué? Porque es cuando nos acercamos y cuando venimos a buscar al Señor y cuando venimos a orar y a tener comunicación directa con Dios. Usted dirá, lo hacemos en la semana. Está bien. Lo hacemos en nuestra casa tal vez de manera particular, pero hay un poder también en la oración corporativa. Sin embargo, algo pasó ese día. Porque dice que un día estaba Jesús orando y cuando terminó de orar, le pidieron, enséñanos a orar. Como yo le decía, a la carne no es lo que más le gusta orar, la verdad. Lo que más quiere la carne no es orar. De hecho, yo le preguntaba a usted, ¿cuántas veces cuando usted empieza a orar se empieza a distraer, se acuerda de que tiene que pagar la luz, se acuerda de que se le vence el seguro del auto, se acuerda de que puso a cocinar algo, se acuerda de que esta semana no sé qué, empiezan a aparecer los pendientes? ¿Cuándo les ha pasado eso cuando empieza a orar usted? Que es como que pensamiento y cosas empiezan a venir, ¿no? Y es como que uno se distrae muy fácilmente, ¿no es así? Ahora, tendrá que haber sido intensa realmente la oración de Jesús para que los discípulos le dijeran, enséñanos a orar. Tal vez, porque no dice, yo al menos no veo registros de que los discípulos le hayan dicho a Jesús, enséñanos a sanar los ciegos. Enséñanos a hacer hablar a los mudos. Enséñanos a levantar a los paralíticos. Tal habrá sido la intensidad y la importancia que Jesús le daba a la oración, a la comunicación con el Padre en su vida. Jesús decidió despojarse de todo lo que eran sus atributos divinos y en esta tierra decidió vivir bajo el mismo poder que usted y yo vivimos, el poder del Espíritu Santo. Pero tremendo, porque él por eso oraba tanto. Por eso antes de tomar cada decisión importante en su vida, él oraba. Porque él buscaba la dirección de Dios. Y tal habrá sido su oración, que dice la palabra que los discípulos le pidieron, enséñanos cómo orar. Ayúdanos, enséñanos a orar, así como Juan enseñó. Ellos querían hacer eso que el Señor hacía, y eso que la oración no es lo que más le gusta a la carne. ¿Por qué estos principios? ¿Sí? Porque hubo una oración ejemplar, como le decía recién. Hubo una necesidad para los discípulos. Ellos le pidieron a él, enséñanos a orar. No fue él que le dijo, muchachos, vengan, vamos a dar un curso de oración. ¿Sí? Y después se los mando por WhatsApp a todos el postercito a ver si los convenzo. Y después se los subo al Facebook, se los comparto y los etiqueto ahí a ver si por favor alguno quiere venir a tomar un curso de oración. No. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Oraba. ¿Y qué es lo que hicieron los discípulos? Yo necesito hacer lo que él está haciendo. Una necesidad para sus discípulos. Y era un agregado imprescindible, como lo es para cualquiera de nosotros, aprender. ¿Sí? Yo le explicaba que en aquel entonces lo que sabían o lo que conocían los judíos como oración eran una serie de liturgias. ¿Sí? Pero Jesús le dio vida a la oración.
En aquel entonces lo único que se conocían en esas liturgias, y él decidió darle vida a la oración. Así que tal fue así que los discípulos le pidieron al Señor: por favor, enséñanos a orar. Ahora, mire que Jesús les contesta, les dijo, fíjese usted el contexto de esto. Le dijo: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público. Fíjese usted, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, o sea, cuando se refería a esa recompensa, realmente lo que le decía era que la recompensa de ellos era que ya todo el mundo los vio y nada más. O sea, farolearon. No sé si entienden aquí la palabra farolear. Caretearon. O sea, ya está, ya todo el mundo dice: qué hombre de oración ese, ¿no? Porque ora así, ya está, ¿no? Esa es toda su recompensa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Ahora, fíjese lo que les dice después. Les dice: cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús? En aquel entonces muchas de las oraciones eran repeticiones como de fórmulas. Entonces, ¿qué pasa? Claro, Jesús les dice: las repeticiones no tienen sentido. Con el correr de los años, la iglesia, el cuerpo de Cristo, perdió la brújula y volvió a las repeticiones. Entonces, cuando vos te portabas mal, seguramente cuando andabas en otra vereda, te portabas mal y te ibas y te confesabas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Te decían: tenés que rezarte tanto de la Ave María, tanto Padre Nuestro, tanto de esto, tanto de aquello, como para redimir la culpa. Casi que la oración era un castigo, cuando la oración es un privilegio. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Repetir. Parece que no habían leído la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No hagan repeticiones. No vas a recibir respuesta solo por repetir cosas. Aún a veces en el cuerpo de Cristo pasa eso. Hay un pastor que ora de cierta manera, entonces nosotros aprendemos la fórmula de cómo este pastor ora. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado pastores? ¿Cuántos se recuerdan el evangelista Carlos Anacondia, no? Qué hombre de poder, Dios mío. Y de repente, porque el evangelista Carlos Anacondia oraba de cierta manera, empezaba a reprender de cierta manera a los demonios salían huyendo, entonces después un montón de pastores agarraron y hasta el tonito le imitaban. ¡Oíme bien, Satanás! Pero el asunto no estaba en la fórmula, el asunto estaba en quién lo decía, ¿verdad? Y en la autoridad que tenía. Y a veces pasa lo mismo, pensamos que por repetir lo mismo, las mismas cosas, vamos a tener resultados. ¿Cuántos saben que eso no es así? Y entonces el Señor, por eso hablo de que Él les dio un modelo y no una fórmula de oración. Con el correr de los años la iglesia usó el Padre Nuestro como una fórmula, cuando no era una fórmula, y el rosario, y ya sabemos, ¿sí? Y era la fórmula de la oración. Ahora, no hay fórmulas. Jesús mismo dijo: no hay una fórmula. Y llegamos al versículo 9 de Mateo capítulo 6. Por eso les leía los primeros versículos para que usted entienda el contexto. Jesús le dijo: no hay fórmulas. Y les dijo entonces, les habló de un modelo. Diga conmigo: modelo. Y lo vamos a leer. Dice: vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, ¿lo leemos juntos? ¿Le parece? Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien. Él les habló de un modelo. La semana pasada nos quedamos en que era un ejemplo que hablaba de nuestra posición en Cristo. Dice, Padre, quiere decir que somos ¿qué? Hijos. La importancia de reconocer nosotros como hijos y Él como Padre. También vimos que tenemos una posición en el cuerpo, porque es Padre nuestro, no Padre mío. Por algo el Señor dijo Padre nuestro, como que no somos la única joya nosotros, somos parte de un cuerpo. Por eso lo importante, Padre nuestro. Y vimos también la posición de Dios, que estás ¿en dónde? En los cielos. Sin embargo, nos hablaba de un Dios que tiene pensamientos y caminos mucho más altos que los nuestros. Padre nuestro que estás en los cielos. Y por último, el poder de su nombre. Santificado sea tu nombre. El poder de su nombre. Sabemos que el nombre de Él es tan poderoso que todo lo que pidiéramos en su nombre, el Señor nos lo iba a dar. Sin embargo, una de las cosas que aprendimos es que cuando dice santificado sea tu nombre, quiere decir que apartado sea tu nombre no es igual a cualquier otro nombre. Cuidado cómo usamos su nombre. Por algo, uno de los mandamientos más importantes de la palabra es no usarás el nombre de tu Dios en vano. Y yo hablaba que era usar el nombre del Dios en vano. Yo solamente es un repaso. Usar el nombre de Dios en vano es lo mismo que si yo agarro y le digo a Pedro, Pedro me dice, tengo un amigo que te puede ayudar con esto, esto y esto, anda de mi parte y decirle esto, y yo voy de parte de Pedro y hago un montón de barbaridades de parte de Pedro. No solamente me ensucio yo, pero ensucio el nombre ¿de quién? De Pedro. Por eso yo le decía que tenemos que tener cuidado en nuestra vida, porque cuando hacemos cosas, a veces se hacen barbaridades en el nombre del Señor. No tenemos que usar, por eso dice santificado sea tu nombre. ¿Sí? Estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es un nombre tan poderoso que lo tenemos que usar de manera responsable y correcta. ¿Amén? Bien, seguimos. Vamos hoy entonces a lo que nos incumbe. Hoy vamos a seguir solamente con el segundo versículo. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Déjeme tomar unos minutos para hablar de la importancia del reino de Dios. No solamente el reino como tal, pero el reino entre nosotros. ¿Sí? Venga tu reino. El reino de Dios. Muy importante, muy importante. El reino de Dios, ¿sí? Se puede hablar de muchas cosas. No voy a hablar no tendría tiempo hoy para hablar de todo lo que significaría el reino de Dios. Sin embargo, hay algunos ejemplos, como en Mateo 6:33, donde vemos que Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hablaba de las cosas terrenales, haciendo una buena diferencia. Escuche bien, Jesús hizo una diferencia muy fuerte. Mi reino no tiene que ver con cosas simplemente terrenales. Podríamos hablar mucho tiempo hablando de que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿verdad? El reino de Dios no tiene que ver con las cosas de esta tierra. Escuche bien, lo llamamos, invocamos que su reino venga a esta tierra, pero no le pedimos que su reino se mezcle con cosas de la tierra, sencillamente que su reino se establezca en la tierra. El reino de Dios no es un reino humano. El reino de Dios no es algo que usted pueda palpar como cosas físicas. Va mucho más allá. Cuando dijo esto, ¿sí? Esta escritura, refiere que los cristianos tienen que mirar al cielo o concentrarse en las cosas celestiales y no terrenales. No estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Saben que esto es así? Ahora, sí es cierto, vivimos en este mundo.
Y hay ciertos principios del reino de Dios que si los aplicamos a nuestra vida en la tierra nos van a bendecir, ¿verdad? Nos van a hacer vivir en victoria, nos van a hacer vivir bendecidos. Sin embargo, el reino de Dios no es de este mundo. Entonces, por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El reino de Dios es más que simples cosas terrenales en las cuales vivimos tantas veces preocupados y afanados. Uno dice, bueno, pero pastor, parece que usted no vive todos los días, usted no escucha las noticias todos los días. Todos los días hay que poner la olla y hay que comer, todos los días hay que hacer esto. Es cierto. Todos nosotros tenemos el mismo desafío porque vivimos en esta tierra, pero cuando yo busco el reino de Dios, yo tengo la certeza que el Señor de alguna manera, no sé cómo lo va a hacer, pero de alguna manera me va a añadir todo lo demás. No hay un justo desamparado, dice la palabra, ¿verdad? Ni su descendencia que mendigue pan. En el nombre de Jesús, cuando yo busco el reino de Dios, el gobierno de Dios en mi vida, porque ¿qué es el reino? Es el lugar o es donde es el área o es el lugar, es el área o se me va la palabra, o la dimensión, perdón, en la que Dios gobierna. Eso es el reino de Dios. Es donde Él es rey. Es donde Él gobierna. Y es en esa dimensión donde Él gobierna que tenemos que pedirle, vení y establecela. Establece tu gobierno en mi vida. Porque cuando Él gobierna, entonces esa dimensión va a afectar la dimensión de lo terrenal. De lo palpable. ¿Me explico? Busquen primeramente. ¿Sí? Entonces, diga conmigo, hay que mirar hacia arriba. Hoy mi hermana Nelly, que la saludé antes de empezar la reunión, trajo el pin que tienen la mayoría de las mujeres, que dice, el cielo gobierna. Por eso mire hacia arriba. Básicamente el cielo gobierna, es decir, el reino de Dios está sobre lo demás. Ojos arriba, el cielo, bueno, son dos ojos ahí, yo leí el cielo gobierna. No soy tan inteligente yo. Ojos arriba, el cielo gobierna. Mire esta verdad, escuche bien. Vamos a ver este mismo pasaje en dos diferentes versiones. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Mire usted. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué dice después? Trasladado al reino de su amado Hijo. La Nueva Traducción Viviente dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Escuche bien, hablando de Dios, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nosotros estábamos mire, en esta tierra usted va a encontrar dos reinos. Hay dos reinos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Esto es simple. Muy simple. Hay dos reinos. Uno es el reino de las tinieblas o el reino de la oscuridad. ¿Quién es el que gobierna ahí? Satanás. Y el otro es el reino de Dios, el reino de Jesucristo, el reino de su Hijo. Tenemos dos reinos. La palabra de Dios dice que nos rescataron y nos trasladaron. ¿En qué tiempo está ese verbo trasladar allí? En pasado. No es nos va a trasladar, diga conmigo, nos trasladó. Así que mi hermano, no perteneces al reino de las tinieblas. ¿Me explico? Esto es así. Si usted está con Cristo, usted fue trasladado. No es que algún día lo van a trasladar. Algunas personas piensan, no, yo voy a estar en el reino de Dios el día que me muera o me vaya al cielo. Mi hermano, perdóneme, pero ya nos trasladaron. Usted está en esta tierra, usted está en este mundo y usted no pertenece al reino de la oscuridad. Usted pertenece al reino de Dios. Usted fue trasladado. Pero yo viví en la misma casa toda la vida, mi hermano. No tiene que ver con las cosas palpables.
Es más, le voy a decir, cuando el reino de Dios se establece en un lugar, aún las cosas palpables cambian. Yo me acuerdo de lugares o casas donde nosotros empezábamos a visitar, barrios, personas que uno empezaba a visitar y mire, todo gritaba, esto es reino de oscuridad, acá está el reino de la oscuridad. Y no quiere decir que las cosas palpables, esto mire, el piano no le pertenece ni al diablo ni a Dios, esto es material, punto. Pero puede estar funcionando bajo un reino o bajo otro reino. Si está funcionando bajo el reino de las tinieblas, usted sabe las cosas que van a salir de aquí. Si está funcionando bajo el reino de Dios, otras cosas van a salir de aquí. ¿Sí me explico? Entonces me acuerdo de llegar a lugares. Hay un testimonio muy fuerte. Por ejemplo, hay un barrio allí en zona oeste, en Ituzaingó, llamado San Alberto. Y me contaban, ¿no? Hay algunas congregaciones, una que son personas muy amadas por nosotros, Pastor Carlos Fernández, que son pastores amados por nosotros, familia nuestra también, y dicen, cuando llegamos a San Alberto, ese era conocido como un barrio donde la policía no quería entrar, no entraba. Nadie se animaba a entrar a ese barrio. Yo me acuerdo cuando yo era chico, que decir San Alberto era decir, entras a que te maten directamente. Impenetrable. 20 años después, usted va a ese lugar, no le digo que usted está en Hollywood, pero la verdad está mucho mejor que otras zonas que antes eran bonitas en Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasó? Hay lugares, hay zonas donde cuando el reino de Dios se establece allí, después lo visible empieza a ser transformado. Sin embargo, esto es una verdad aplicada a nosotros, cuando el reino de Dios se empieza a establecer en mi vida, cosas empiezan a cambiar y se empieza a ver. ¿Sí me explico? Tal vez vos nos podés ver el reino así, como ves este púlpito, como ves este adorno de maderas. No podés ver el reino con tus ojos naturales, pero podés ver los efectos que el reino tiene en una vida, en una persona. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que el hombre endemoniado, salieron los demonios, se fueron a los cerdos? Dicen que cuando llegaron se espantaron mucho porque vieron al tipo que estaba bien peinado, bien sentado y hablando cuerdamente. ¿Qué es lo que había pasado? El reino de Dios se había establecido allí y lo visible cambió. ¿Sí me explico? Fuimos trasladados, mi hermano, fuimos trasladados. Diga conmigo, trasladados. ¿Sí? Esto está en pasado. O sea, no es, ahora usted dirá, pero pastor, yo todavía no estoy en el cielo. No, usted no está en el cielo, usted está en la tierra, pero usted pertenece al reino de Dios. Usted pertenece al reino de Dios. Nuestro nombre fue trasladado. Ya no está escrito, su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted es ciudadano del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos ciudadanos. Ahora, esto nos da la idea de que el reino de Dios está en todas partes, no solamente en el cielo. Pertenecemos a ese reino. Jesús estuvo en esta tierra y dijo, el reino de Dios se ha acercado. A veces nosotros sabemos, tenemos la información, escuche bien, tenemos la información de que el reino de Dios, sí, sabemos que el reino de Dios, Jesús dijo esto y el otro, pero no somos conscientes de lo que estamos viviendo. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y estaba en esta tierra, no estaba en el cielo. Quiere decir que en esta tierra el reino de Dios se ha acercado. Por eso Jesús nos enseñó a orar, o en el modelo de oración nos dijo, oren para que venga a nosotros ese reino. O sea, que ese reino sea manifiesto, que sea manifiesto que estamos en el reino de Dios. ¿Sí me explico? Tenemos que orar que sea manifiesto que estamos en el reino de Dios. Mire, hay un cumplimiento que un día esperamos, que es el Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre, jamás. ¿Sí? Esto es Apocalipsis capítulo 11, versículo 15.
¿Por qué dice que tiene que venir su reino? Quiere decir que aunque ahora no vemos que está manifiesto todo, ese reino es real y queremos que se manifieste. Y un día se manifestará en plenitud. Aquí lo podemos ver. Apocalipsis nos enseña que un día todos los reinos de este mundo vendrán a ser de Cristo. Sin embargo, en lo que esto sucede, nosotros estamos en esta tierra y pedimos todo el tiempo que se manifieste su reino en medio nuestro. ¿Cuántos de ustedes necesitan que su reino se manifieste en sus finanzas? ¿Cuántos necesitan que su reino se manifieste en su casa, en su familia, en tu trabajo? ¿Me explico? Venga a nosotros tu reino. Señor, si yo estoy aquí, yo te quiero pedir que se manifieste tu reino en medio nuestro. Venga a nosotros tu reino. Va a llegar un momento donde el Señor va a venir y este mundo va a ser transformado según el plan perfecto de Él. Es cierto, pero por lo pronto nosotros ahora tenemos que orar. ¿Por qué tenemos que pedir esto? Mire, ¿dónde anda el diablo? Mire usted, a veces decimos, el diablo está en el infierno. Escuche bien, 2 escrituras allí. Primera de Pedro 5:8. Dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cuál león rugiente? No dice que es un león rugiente, pero dice que anda como un león rugiente. Anda alrededor. ¿Dónde? ¿Alrededor de qué? Y alrededor de muchas cosas. Buscando a quien devorar. No dice que tiene los dientes de un león, pero sí dice que anda alrededor. O sea que cuando usted sale, cuando usted está en la calle, cuando usted llega a la escuela, cuando usted llega a su trabajo, cuando usted se mete en ciertos ámbitos donde usted se tiene que mover, es normal que el diablo ande por ahí alrededor. ¿Sí me explico? De hecho, Job 1:7, usted conoce la historia de Job, no la voy a hablar toda, pero dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿de dónde? Todavía anda rondeando la tierra, hasta el día de hoy sigue siendo real esto, él anda en la tierra, rodea la tierra, por eso todavía hay 2 reinos que están en lucha, uno es el reino de oscuridad, otro es el reino de Dios, hay 2 reinos en lucha, y Satanás sí anda buscando a quien devorar. Sí es cierto, por eso dice, sed templados y velad. O sea, yo sé que está muy lindo eso de que Satanás es un gatito y que no tiene dientes y que esto y que el otro, pero por algo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, tengan cuidado. Porque tal vez no tiene muchos dientes, pero tiene una lengua. No tendrá dientes, pero que tiene una lengua filosa. Ahí en el ambiente de la farándula hay alguien que le dice que tiene lengua karateca, ¿verdad? Tiene una lengua, ¿cómo convence el tipo? Y cómo nos engaña con las artimañas, o sea, es mañoso el tipo. Por eso tenemos que orar, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué? Porque hay otro reino que anda por ahí y yo no quiero ver ese reino de oscuridad manifiesto en mi vida. No quiero ver ese reino de oscuridad manifiesto en todo lo que me rodea. Quiero ver el reino de Dios manifiesto. ¿Me explico? Venga tu reino. Segunda cosa, de hecho son 2 nada más de las que voy a hablar hoy, así que ya entramos a la recta final. Venga a nosotros tu reino y luego dice, sea hecha ¿qué? Tu voluntad. No podemos pedir, o sea, una cosa no podemos disociarla de la otra. No puede pedirle usted al Señor que venga a tu reino, pero que sea hecha mi voluntad. ¿Sí me explico? Eso es como agarrar y pedirle, ¿sí? Llegar y pedirle a su esposa, mamita, tengo una gana de comer helado de postre, lo quiero bien caliente. La verdad que no hay manera, ¿no? Venga a nosotros tu reino y automáticamente, si le pedimos que venga su reino, o sea, que se manifieste su reino, tenemos que pedirle que ¿qué? A su voluntad.
Porque el reino es donde Él es rey, y donde Él es rey es donde Él gobierna, y donde Él gobierna se hace voluntad. Mucha gente quiere, Señor, manifiesta tu reino en mi vida, y el reino está aquí, y yo que declaro que somos reyes y sacerdotes porque el reino de Dios y esto y el otro, y cuando hay que hacer la voluntad de Dios, sea hecha tu voluntad. Jesús en el Getsemaní oró para que sea hecha la voluntad del Padre. ¿Sí? Usted conoce esta escritura, Mateo 26:39, dice, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, dice esta versión. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Eso fue después de que les enseñó el Padre Nuestro a los discípulos. Cuando se plantó y la voluntad del Padre no era lo que más le gustaba. Escuche bien. Porque sí es cierto, las repeticiones, ¿cuántas veces repetimos el Padre Nuestro, no? Y cuántas veces no le hicimos ni caso a lo que dijimos. Y éramos conscientes de eso. Cuando yo le digo al Señor, sí, yo puedo enseñar, sí hay que orar, que se haga su voluntad, podemos cantar que se haga su voluntad, pero cuando Jesús fue a orar y delante de Él estaba el sufrimiento, Él dijo, Señor, si es posible, mira, zafame, pero la verdad es que si puedo zafar, estaría feliz, pero no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad. Cuando lo que nosotros quisiéramos vivir se contrapone con lo que Dios quiere hacer, llega el momento, yo una vez compartí esta palabra hace unos meses atrás aquí, de Jesús en el Getsemaní, no la tengo, ahora no se la voy a predicar toda, pero la hora de la decisión es la hora de la victoria, no la hora donde se consuma. Fue en el Getsemaní donde Jesús tuvo que decir, Señor, que se haga tu voluntad. Ahí fue cuando Él dijo, bueno, ahí va. Jesús oró por esto. Y hay tres dimensiones, escuche bien, también esto lo he compartido hace algún tiempo atrás, más de un año atrás. Le voy a hacer muy cortito todo un mensaje. Hay tres dimensiones que al menos entiendo de la voluntad de Dios. Cuando usted pregunta la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Tiene que entender que hay tres dimensiones de la voluntad de Dios. La primera dimensión, tengo muchísimas escrituras que no las voy a leer, por supuesto, yo se lo voy a explicar nada más. Está la voluntad secreta de Dios. ¿Cuál es la voluntad secreta de Dios? Esa área de la voluntad de Dios donde Dios hace lo que quiere, como quiere, y usted se va a enterar cuando sucede. ¿Me explico? ¿Un ejemplo quiere de eso? Le doy un ejemplo muy clarito. La segunda venida de Cristo. Hay un montón de gente que agarra y hace conjeturas y que, porque ahora hubo un terremoto no sé dónde y la luna roja y las estrellas de no sé cuánto y porque el coreano va a tirar una bomba no sé dónde y porque el otro va a venir para acá, quiere decir que ya, no sé, no debe de faltar más de 2 años. Yo me acuerdo hace como 8 años atrás uno que dijo que no pasaba del 2014 y ya estamos en el 2019 y todavía no vino, a menos que no nos demos cuenta y ya estamos bajo el anticristo. Y tanta gente se pone a ver y no, y que va a ser para acá y va a ser para allá. Yo no sé para qué pierden tiempo con eso. Lo único que sabemos que tenemos que hacer es que estar preparados, nada más. Eso es parte de la voluntad secreta del Padre. O sea, solamente el Padre sabe cuándo va a ser y usted se va a enterar cuando pase. Hay una dimensión de la voluntad de Dios donde no pierda el tiempo porque usted se va a enterar cuando pase. ¿Sí? La segunda dimensión de la voluntad de Dios yo la entiendo como la voluntad permisiva. Yo sé que es una frase un poquitito, o una palabra un poquitito fuerte. Usted dice, ¿cómo permisiva? Pero realmente es la manera en que yo encuentro. La voluntad permisiva de Dios. Permisiva significa que hay permiso. Es cuando Dios respeta el libre albedrío del hombre, aunque no esté de acuerdo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que Dios quiere que todos se salven? Corazón sí dice que de tal manera amó Dios a quién. Cuando dice al mundo, amó a quién. Jesucristo vino a morir por. ¿Cuántos saben que no todos se salvan? ¿Por qué no todos se salvan? Si Dios quiere que todos se salven.
porque es una cuestión de la decisión del hombre, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra de Dios usted lo va a encontrar. Un día el pueblo de Dios estaba viviendo bajo jueces. Y un día ya no querían más jueces, querían un rey. Y dale con que Israel pedía un rey y quería un rey, y dale con que queremos un rey, y pedían un rey. Y Samuel les decía, no, ya. Entonces un día Samuel va a orar a Dios y le dices, Padre, esta gente está pidiendo un rey, es una barbaridad. ¿Cómo van a pedir un rey si no estoy? Y Dios le dice, ya deja de insistir, dales un rey. Entonces Samuel, pero dale, que te digo que le des un rey. ¿Quieren rey? Dale rey. ¿Y a quién le dio? Fue cuando ungió a Saúl. Y para hacerle corta la historia, pasó Saúl, después vino David, después vino Salomón, después de Salomón se dividió el reino, después estuvo el reino del norte, el reino del sur, todos los que conocen historia, han tomado clases de esto, el reino del norte, el reino del sur, y cómo terminaron los dos reinos, uno preso por los asirios, los otros presos por los babilonios. O sea, el tiempo de los reyes, ¿cómo terminó? Horrible. ¿Ustedes creen que Dios quería eso? Y la tierra que Dios les había dado era la tierra que fluía leche y miel para que fueran bendecidos allí, ¿no es verdad? ¿Por qué terminaron todos así? Y porque Dios dijo, ¿tanto quieren rey? Pues dale, es un rey, ¿qué va a hacer? ¿Me explico? No estoy de acuerdo, pero no voy a torcer. Si Dios te hizo con voluntad y todo lo que hace lo hace bueno, para que la voluntad que te dio sea buena, puedes decir sí o puedes decir no. ¿No es así? Por eso tantas veces cuando hay gente que viene y me dice, pastor, hay que orar por este, ¿qué podemos hacer? Usted, ¿por qué no habla con esta persona? ¿Por qué no habla con este otro? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla? Porque no quiero perder el tiempo. Más de una vez no hablo porque no quiero perder el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo con voluntad. Lo único que puedo hacer es orar por esa persona, pero más que orar, no puedo hacer a veces, porque cuando ya hablaste una vez, hablaste dos veces, hablaste tres veces, y la persona quiere seguir viviendo como está viviendo, ¿para qué insistimos? ¿Verdad? Solo podemos orar por él para que entre en sí. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Un día le dijo al padre, dame la mitad de los bienes que me corresponden, y yo me voy, y anduvo perdidamente. ¿Qué hizo el padre? Le dio. ¿Ustedes creen que el padre estaba de acuerdo con eso? No. Cuando él volvió en sí, que andaba ahí que quería comer la comida de los cerdos, y volvió en sí, cuando volvió, ¿qué hizo el padre? Lo recibió, lo amó y todo, pero la fortuna que había perdido, la había perdido. ¿No es así? Y el padre no estaba de acuerdo. Y él gastó la fortuna. Ahora, ¿cómo terminó el tema de la fortuna con el otro hermano? No sé, usted pregúntele a Dios, cuando llegue al cielo, pregúnteselo al Señor. ¿Cómo habrá terminado el tema de la fortuna? Pero una sola cosa sé. La voluntad permisiva de Dios es cuando Dios no toca el libre albedrío. Si vos no querés, Dios no te va a obligar. ¿Cuántos dicen amén? Si no, no sería voluntad. Tercero, la voluntad perfecta de Dios o buena voluntad de Dios. La palabra habla de la voluntad perfecta o la buena voluntad de Dios. Esa es la dimensión de la voluntad que Dios revela y quiere que usted y yo seamos parte de ella. Cuando Dios revela algo, es porque te va a hacer parte. Si no, ¿para qué va a revelar? ¿No? De hecho, no tengo tiempo ahora, pero en Deuteronomio dice que lo secreto le pertenece a Dios, pero lo revelado es para ustedes y para sus hijos. Quiere decir que lo revelado, en el momento en que Dios te lo revela, es para ti. ¿Por qué es para ti? Porque Dios te quiere hacer parte de eso. Y es la buena voluntad o voluntad perfecta de Dios. De esa quiero hablar los últimos minutos. Jesús dijo, como en el cielo se haga en la tierra. ¿Cómo usted cree? Mire, es perfecta la voluntad de Dios. Dice Romanos 12, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, dice esta versión, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar, diga conmigo, comprobar, cuál es la voluntad de Dios,
¿Qué dicen las tres palabras? Tres cosas que dice: buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Dios no se equivoca. Cuando entramos en ese camino, en ese río, digo yo, de la buena voluntad de Dios, es buena, es agradable y es perfecta. Es interesante, porque en el cielo todo va exactamente de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿No es así? ¿Ustedes creen que en el cielo hay algún demonio molestando? ¿Ustedes creen que en el cielo hay alguna enfermedad molestando? ¿En el cielo alguien no tiene para pagar la luz? Ahí no existe ni idea ni nada de eso, ¿no? En el cielo todo es perfecto. ¿No es así? Ahora, aquí nosotros podemos estar afuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos alguna vez se encontraron afuera de la voluntad de Dios? ¿Ah? ¿Cuántas veces te encontraste afuera de la voluntad de Dios? Muchas, ¿verdad? Haciendo lo que nos parece. Y eso no es decir fuera del plan de Dios. No es que Dios no tenga un plan para tu vida, pero te saliste. Porque Dios ha visto el comienzo y el fin, aunque nosotros tenemos, como les decía recién, libre voluntad. Ahora, lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos era que tenemos que orar para que estemos en la voluntad de Dios aquí, como si ya estuviésemos en el cielo. Señor, ¿cuántos saben que los planes de Dios para nuestra vida no fueron gestados en la tierra? ¿Sabía usted eso? No es que usted llegó a la tierra, de repente nació José. Entonces Dios dice: uy, nació José, siempre me la agarro con José. ¿Sí? Mejor me la agarro entonces con Luis. Nació Luis. Entonces Dios dice: ya nació Luis. A ver ahora qué hacemos con Luis, porque ya está en la tierra. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Y ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ponen a ver qué hacen con Luis. ¿Cuántos saben que eso no es así? Dice la palabra que Él había preparado, obras que había preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. Quiere decir que ya cuando Luis nació, había todo un plan perfecto de Dios sobre la vida de Luis para que Luis anduviera en ese plan. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros oramos de esta manera, en la oración modelo, Jesús nos enseñó a decir: Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo. O sea, en el cielo ya escribiste, en el cielo ya miraste, en el cielo ya dictaminaste qué cosa iba a hacer yo en la tierra. Señor, yo lo que te pido es que mientras esté en esta tierra, ande tal cual tú dijiste en los cielos que iba a andar. Mientras camine en esta tierra, quiero andar de acuerdo a ese plan que tenías trazado para mi vida. Eso es lo que yo te pido. Cuando nosotros le decimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo, lo que le estamos diciendo es que lo que dictaminaste en la eternidad, Señor, eso que en la eternidad decidiste, se haga aquí. ¿Cuántos de ustedes quieren pedirle eso a Dios? Y si me equivoco, siempre hay una chance de volver. Y si me fui de la perfecta voluntad de Dios, mientras esté en esta tierra, usted tiene la capacidad y la opción de decir: ya basta con esto, yo vuelvo al plan de Dios para mí. ¿Me explico? Vamos a terminar ya. Dos cositas más. 2 versículos más. Esta es la última, le prometo. 2 cositas más. Dispongámonos a vivir en esta dimensión. Póngase a vivir. Cada vez que ore, cada vez que usted busque a Dios, dispóngase a andar en esta dirección. Salmo 5:12. Mire lo que dice Salmo 5:12, que es precioso. Porque tú, Señor, bendices a los justos. ¿Cuál escudo? ¿Los qué? Los rodeas. ¿Con qué cosa? Cuando usted, déjeme decirle 2 cosas que son muy, muy importantes, pero mire, mi hermano, realmente importantes. Número 1, la buena voluntad de Dios lo va a proteger.
Cuando usted se mete en la buena voluntad de Dios y usted pide y quiere caminar en la buena voluntad de Dios, usted está protegido. ¿Cuál escudo los rodeas con tu buena voluntad? ¿Qué significa que me rodea? La buena voluntad de Dios es como un escudo que me rodea. Cuando yo camino en la voluntad de Dios, por eso es tan importante decirle, venga tu reino, ven a gobernar. Y así como en el cielo dictaminaste las cosas, hacelas conmigo aquí en la tierra, porque mientras esté yo caminando así, hay un escudo a mi alrededor. No quiere decir que no vamos a pasar por pruebas, pero una cosa sabemos, ninguna prueba te va a destruir. ¿Por qué? Porque la buena voluntad de Dios es un escudo a mi alrededor. Y segundo, su buena voluntad va a aumentar tus fuerzas. Salmo 89, 17 dice, porque tú eres su gloria y su poder, hablando del pueblo de Dios, por tu buena voluntad aumentas nuestra fuerza. Cuando yo estoy en la buena voluntad de Dios, esa buena voluntad es la que me da la fuerza para seguir caminando. Esa buena voluntad, o sea, eso que Dios ya escribió en el cielo sobre la vida de Mariano, mientras camines en eso, eso te va a fortalecer, eso te va a proteger, eso te va a cubrir. Señor, venga a nosotros tu reino. Ahora sí entendemos cuando oramos, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Vamos a ponernos de pie hoy. Vamos a orar.